Hi. Ok, hoy vamos a estudiar el tema 7.5a. Vamos a ver figuras similares. Vamos a ver proporciones dentro de estas figuras similares. Recuerden que para saber cuando una figura es similar a otra, quiere decir que sus lados son proporcionales. Ahorita vamos a ver un ejemplo de estos en varias preguntas que vamos a tener en esta práctica. Ok, vamos a empezar. Pregunta número 1. Triangle ABC is shown below. Which triangle is not similar to triangle ABC? Vamos a buscar el que no es similar al triángulo que nos dan arriba. Si se fijan, el triángulo de arriba tiene medidas 12, 8 y 16. Entonces, ¿cómo saber si un triángulo es o no similar a otro? Primero hay que identificar nuestros triángulos. El triángulo que nos dan al principio, el original, nosotros le vamos a llamar el triángulo viejo. ¿Ok? Es el old. ¿Okay? El primerito que nos dan es el viejo. Y todos los que están en las opciones serían nuestros triángulos nuevos. ¿Okay? Entonces lo que voy a hacer es que los voy a etiquetar. Todos estos van a ser nuevos. New. ¿Ok? Muy bien. Una vez que ya tengo todos mis triángulos etiquetados, ahora voy a buscar sus lados similares. ¿Ok? Los lados correspondientes. Vamos a empezar. Por ejemplo, voy a empezar con el triángulo grande, el primero que me están dando, el original. Y voy a poner que este lado de 12 corresponde al lado de 6, al lado de 3, al de 6 y al de 8.4. ¿Ok? Seguimos con el siguiente lado, el lado AB, el de 8, el de 5, el de 2 y el de 4, y acá también el de 5.6. ¿Ok? Y el último lado correspondiente lo voy a poner en rojo, es el lado BC, que sería este de abajo, todos los que son de abajo. ¿Ok? Ya tenemos nuestros lados etiquetados, son los lados correspondientes. Ahora, ¿cómo voy a saber si son similares? Quiere decir que mis lados van a ser proporcionales. Entonces, vamos a utilizar una fórmula que se utiliza para este tipo de casos, que se llama new over old. ¿Okay? Así vamos a sacar un factor a escala que vamos a llamar K. ¿Ok? Muy bien. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a agarrar el lado correspondiente a, por ejemplo, vamos a empezar con el 6. ¿Okay? De la letra A, el 6 es el lado nuevo. Y lo voy a dividir entre el lado viejo que le corresponde. En este caso es el 12. ¿Okay? Si yo divido 6 entre 12, eso me da 0.5. ¿Ok? Muy bien. Ahora que tengo ese 0.5, esa cantidad debe ser igual a cuando yo divida el otro lado que tengo en mi triángulo A. Por ejemplo, el otro lado es un 5, lo estoy sacando de aquí, y lo voy a dividir entre el lado que le corresponde, que sería el 8 de acá. Ups, borré la línea que había puesto aquí. ¿Ok? Al 8, 5 entre 8. Cuando yo divido 5 entre 8, a mí me da un resultado de 0.625. Entonces vemos que estos dos no son iguales, ¿okay? No son proporcionales. Quiere decir que uno está siendo más pequeño que otro al momento de multiplicarlo por cierto número. Entonces, este no es similar. Tiene que darme el mismo número al dividir ambos lados correspondientes. Les voy a enseñar otro ejemplo para que vean cuando sí son correspondientes los lados, cuando sí son proporcionales, perdón. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, en la letra B, empiezo con el 3 como numerador y corresponde al 12. Al yo dividir 3 entre 12, yo obtengo 0.25. ¿Ok? Lo voy a encerrar aquí. Y ahora voy a agarrar otro lado. Vamos a suponer que yo agarro el 2, porque también pudiera escoger el 4, pero con dos lados es suficiente. Vamos a agarrar el 2 y lo dividimos entre 8. Al dividir 2 entre 8, eso también me da 0.25. Entonces, mis dos lados son iguales, quiere decir que son proporcionales. Entonces, mis triángulos son similares. Vamos a ver el inciso C. Voy a agarrar el 6. Ya había hecho este de 6 entre 12 y dijimos que era 0.5.
¿ok? Y ahora voy a agarrar el 4. Si yo divido 4 entre 8, esto también me da 0.5. Entonces, dos proporciones iguales, quiere decir que sí son similares. ¿Okay? Y lo mismo va a pasar con el D. Al yo dividir 8.4 entre 12, yo obtengo 0.7. Y al dividir 5.6 entre 8, también obtengo 0.7. Ahí está. ¿Ok? Entonces, el D tampoco es similar. Seguimos con el número 2. Which statement is true? All squares are similar. ¿Ok? La pregunta dice ¿cuál de estos es correcta? ¿Cuál de estas es cierta? La letra F dice que todos los rectángulos los cuadrados, son similares. La G, all similar figures have a right angle. Las figuras similares tienen un ángulo recto. Letra H, all rectangles are similar. Todos los rectángulos son similares. Y la letra J, all right triangles are similar. ¿Ok? Muy bien, entonces, ¿cuál de estas sería correcta? Al yo tener dos cuadrados, acuérdense que los cuadrados miden lo mismo en todos sus lados. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, vamos a hacer un cuadrado aquí y un cuadrado acá. ¿Ok? Mi primer cuadrado vamos a suponer que mide 2. ¿Ok? Si ese lado mide 2, pues este también, y este también, y este también, ¿verdad? Y al momento de yo hacerlo grande, no sé, puede ser cualquier número. Vamos a suponer que yo le pongo un 8. ¿Ok? Ahora mide 8. ¿Ok? El primero que yo hice lo considero como el viejo y el segundo siempre es el nuevo. ¿Ok? Entonces vamos a usar la fórmula que usamos arriba para ver si nos sale lo mismo. Dividimos 8 entre 2 y nos da 4. ¿Ok? Ahora, al momento de yo ver todos los lados correspondientes, como todos son iguales, todos van a ser 8 entre 2, 8 entre 2, 8 entre 2. Entonces, esto sí va a hacer que mis lados sean proporcionales, lo que quiere decir que todos los cuadrados van a ser similares. No va a pasar eso con los rectángulos, ¿ok? Porque ahí los lados no son iguales siempre. Y luego la letra G dice, todas las figuras similares tienen un ángulo recto. Bueno, pues ya vimos que puede haber otras figuras que no tengan un ángulo recto, como en la primera pregunta. Si nos regresamos a la primera, no tienen un ángulo de 90 grados. ¿Ok? Era un triángulo con diferentes ángulos. Entonces la G tampoco es. Y all right triangles are similar. Todos los triángulos rectos son similares, no necesariamente también. ¿Okay? Puede que tengan sus lados que no son proporcionales. ¿Ok? Número 3. Which statement is not true? Vamos a ver el que no es cierto. Por lo pronto, en la pregunta 2 ya nos dan una pista, porque ya dijimos que los cuadrados son similares, entonces la letra C ya la puedo quitar, porque esa sí sabemos que es correcta. ¿Ok? Y también quitamos en la pregunta anterior que todos los rectángulos eran similares, dijimos que eso no era cierto. Entonces aquí ya nos están ayudando a resolver esa pregunta. Volviendo a la letra A, dice, all similar shapes have corresponding sides in proportion. Todas las figuras similares tienen sus lados correspondientes en proporción. Básicamente esa es la definición de una figura similar. Entonces esto es correcto. Letra B dice, all similar polygons have corresponding angles congruent. Los ángulos de las figuras similares van a ser iguales. Si regresamos a la primera pregunta, los ángulos, las esquinitas de los triángulos, si se fijan, tienen unas rayitas. ¿Okay? ¿Qué significan esas rayitas? Que son iguales. Por ejemplo, el ángulo C aquí tiene solo una rayita, igual que este. El ángulo A tiene 2 rayitas, igual que este, y 3 rayitas, igual que este. Y todos los triángulos sucede lo mismo. Aquí no nos marcaron el de 1 y el de 3, pero sí nos marcaron el de 2. ¿Okay? Los ángulos no van a cambiar en una figura similar. ¿Okay? Muy bien, seguimos con la pregunta número 4. Rectangle DEFG is shown below.
Which rectangle is similar to rectangle DEFG? ¿Ok? Vamos a utilizar nuestros colores para poner los lados similares. Aquí nada más necesitamos dos, no vamos a marcar todos los lados. ¿Ok? Empezamos con el lado de E. Es el lado largo que va horizontal en todos mis rectángulos. Y voy a hacer lo mismo con el lado que va vertical de G. Corresponde a este, el que tiene los números. ¿Ok? Porque de nada sirve que usemos los lados que no tienen números. Ok, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a utilizar nuestra fórmula de new divided by old. Okay, recuerden que esta siempre es nuestra figura vieja y todos los demás que vienen después son nuestras figuras nuevas. Ok, entonces voy a dividir mis lados empezando con la letra F. Voy a hacer, por ejemplo, mi división de 5, que es el lado amarillo, entre el otro lado amarillo original, que es 10. 5 entre 10 me da 0.5. Okay, entonces tengo que asegurarme que al dividir el lado azul también obtenga 0.5. Entonces vamos a ver, empiezo en el 2 y lo divido entre 6. 2 entre 6 es igual a 0.3 repitiéndose. Entonces vemos aquí que mis resultados no son iguales. Quiere decir que la F no va a ser similar a mi rectángulo original. ¿Okay? Ustedes van a hacer lo mismo con las letras G, H y J. Dividan amarillo entre amarillo, azul entre azul y les debe de dar el mismo resultado para que sean similares. ¿Okay? Y acuérdense, el nuevo siempre va arriba en el numerador de la fracción. Número 5. Triangle ABC is similar to triangle DEF. Which statement is not true? Okay, ¿cuál de estos no es correcto? Siempre que veamos figuras similares, acuérdense de poner sus lados correspondientes. Es importante para que identifiquen cuál va con cuál. B, C, E, F y A, C, D, F. Okay, tengo mis lados ahora sí. Ahora, seguimos con la letra A. Angle D and angle A have equal measure. Ángulo D, vamos a ver dónde está el ángulo D. El ángulo D está aquí. Y el ángulo A. ¿Van a medir lo mismo? Pues sí, porque son los ángulos que están correspondiendo en un triángulo y en otro. Entonces, esto es correcto. Ángulo C, vamos a ver el ángulo C, lo voy a marcar con 2 rayitas. Y el ángulo F, are congruent, o son iguales, son congruentes, pues sí, pasa lo mismo que en la letra A, entonces ya los voy a ir quitando, estoy buscando el que no es correcto. Y vamos a ver la letra C. Aquí me están dando una proporción, me están diciendo que el lado AB, yo lo voy a marcar, el lado AB lo había marcado amarillo, entonces aquí también lo voy a poner amarillo. El lado BC lo marqué azul, lo voy a poner azul también. El lado DE lo marqué amarillo y el lado EF lo marqué azul. Okay, si se fijan, los colores son iguales. Ahora vamos a ver el D para ver qué nos da la letra D. AB, amarillo. DE, amarillo. AC, rojo. EF, azul. ¿Okay? ¿Qué es lo que está pasando aquí? Hay un color que se nos está metiendo en una proporción y no corresponde a los lados correspondientes. Entonces, ustedes díganme cuál de esos sería el correcto. ¿Okay? Hay uno que nos está diciendo que un lado corresponde a otro y no está correspondiendo de la manera correcta. Seguimos en el número 6. Rectangle ABCD is shown below. Which rectangle is similar to rectangle ABCD? Okay, en esta les voy a volver a ayudar nada más con la primera opción y ya vimos cómo se hace. Empezamos primero viendo nuestros lados similares. El 8 con el 3, el 6, el 4 y el 4. Con otro color voy a marcar este lado de 3 con 2, 1, 2 y 1.5. Okay.
volvemos a nuestra fórmula que dice new divided by old. Este siempre es el viejo, recuerden. Y estos son los nuevos. Estos son los que van arriba de la fracción. Los dos números que dividamos. ¿Ok? Entonces, si yo empiezo con la letra F, empiezo con el azul. New es 3 y el azul que le toca es 8. Al dividir 3 entre 8, yo obtengo 0.375. ¿Ok? Ahora voy a hacer el otro lado, el de 2, el amarillo. Si lo divido entre 3, aquí obtengo 0.6 repitiéndose. Entonces, estos dos no son iguales. .375 y .6 no son números iguales. El F no es similar a mi rectángulo original. Ustedes van a hacer lo mismo con las letras G, H y J hasta que encuentren que sus fracciones al dividirlas son iguales. El número 7 es muy parecido al número 6, la única diferencia es que no hay dibujo, ¿ok? Pero es muy fácil porque podemos hacer el dibujo si quieren o podemos utilizar nada más los números. Por ejemplo, dice, a rectangle has dimensions of 12 inches and 9 inches. Which of the dimensions below belong to a similar rectangle? ¿Ok? Entonces empezamos con un 12 pulgadas y 9 pulgadas. ¿Ok? Entonces, los lados correspondientes van a ser, empezamos con el 12, o bueno, podemos hacer el rectángulo aquí si quieren. Vamos a hacer el rectángulo, voy a dibujar aquí arriba, que mide 12 y 9. ¿Ok? Entonces, ese es mi triángulo, mi rectángulo viejito. ¿Ok? Ahora, si yo hiciera los otros rectángulos, el lado pequeño en el primero es el 9. Entonces, todos los lados pequeños de las opciones que me dan los voy a poner en verde. ¿Ok? Por ejemplo, sería el 4, lado pequeño 27, el 11 y el 16. Y los lados más grandes pues van a ser amarillos. ¿Ok? Ahora podemos hacer los rectángulos como les decía. Este rectángulo aquí sería 6 con 4. ¿Ok? Y es exactamente lo mismo. ¿Por qué? Porque el 6 estaría amarillo aquí junto con el 12 que se me olvidó marcar. Y el 4 estaría marcado en verde como el 9. ¿Ok? Entonces haríamos lo mismo. Dividiríamos. Acuérdense que esta es nuestra figura nueva. Entonces vamos a dividir. Empezamos con el 6. Si quieren, el 6 entre 12 obtengo 0.5, que es la mitad. Y 4 entre 9 me da un valor de 0.4 con el 4 repitiéndose. Entonces, mis resultados no son iguales. Quiere decir que, inciso A, no es la respuesta correcta. Aquí borré el 6. ¿Ok? Ustedes van a hacer lo mismo con la B, C y D. Hay que dividir amarillo entre amarillo, verde entre verde, checar que los dos números sean iguales y al momento que sean iguales quiere decir que son similares. Recuerden que primero va el nuevo y luego va el viejito, el nuevo arriba. Número 8. The vertex angles of two isosceles triangles are congruent and the legs are proportional, which can be used to describe the two triangles. ¿Okay? Dice que los vértices de dos triángulos isósceles son iguales. ¿Okay? Los ángulos son las esquinitas, ¿okay? Que son iguales y que sus lados son proporcionales. ¿Okay? Básicamente esa es la definición de una figura similar. Al ser proporcionales no quiere decir que son del mismo tamaño, ¿okay? Pero son similares, se parecen. ¿Okay? Entonces, ¿qué es lo que se está describiendo aquí? Nada más y nada menos que figuras similares. ¿Por qué? Porque si son figuras congruentes quiere decir que son exactamente iguales, no proporcionales, sino exactamente iguales. Si figuras regulares no tiene absolutamente nada que ver con esta definición
Y los reflejos, pues es como si fuera un espejo. Si reflejamos una figura a través de otra y la viéramos al revés, por así decirlo. ¿Okay? Reflejos todavía no los vamos a ver hasta el año que entra. Seguimos con la pregunta número 9, en la siguiente página. Dice, which statement is not true? ¿Okay? Ya habíamos checado esta pregunta un poquito. La letra A dice, all isosceles right triangles are similar. ¿Ok? Todos los triángulos isósceles con un lado ángulo recto son similares. ¿Ok? Eso pudiera ser. Todos los triángulos equiláteros son similares. Acuérdense que triángulos equiláteros significa que todos los lados son iguales. Pasa lo mismo que con los cuadrados. Entonces, yo ya sé que todo lo que tenga lados iguales, sí va a ser similar, igual que los cuadrados. Ahora, ¿qué pasa con los rombos? Los rombos funcionan como los rectángulos. ¿Por qué? Porque tienen dos lados iguales y otros dos que no son iguales. Entonces, aquí este es el que va a ser no similar al otro. ¿Ok? Y terminamos con la pregunta número 10. Triángulo ABC es similar al triángulo ADE. Which segment corresponds to side AB? Okay, vamos a ver aquí lados correspondientes. Empezamos con, por ejemplo, el lado AE. Lo voy a marcar aquí, lado AE. Corresponde, aunque yo no tenga otro triángulo, tengo dos triángulos, uno dentro de otro. ¿Okay? Entonces, para verlo un poquito mejor, los voy a separar esos dos triángulos. ¿Okay? Voy a hacer, tengo un triángulo pequeño y tengo un triángulo un poco más grande. ¿Okay? El triángulo grande tendría estas letras A, E y D. ¿Okay? Y el triángulo pequeño tendría las letras A, C, B. Entonces, vamos a checar los lados. El AE correspondería al AC. El lado AB, me lo puse rojo. Lado AB correspondería al lado AD. Y el lado CB correspondería al lado ED. ¿Ok? Entonces, ustedes chequen cuál corresponde al lado AB. Es lo que está preguntando esta pregunta. ¿Ok? Ustedes díganme cuál es el que corresponde al lado AB en este caso. ¿Ok? Si tienen preguntas, los espero en Google Meets, lunes, miércoles y viernes de 9 a 10. Y también me pueden escribir un mensajito por Remind o por ahí por Google Classroom. Okay, stay safe.